Compitas, estamos desde acá, desde el municipio de Jericó. Como caminantes de la utopía hemos querido este año 2025 tener un medio de comunicación, de reflexión, de tertulia, en donde se muestren las luchas, los sueños, las utopías de los y las caminantes en toda Antioquia. Y empezamos en Jericó, porque en Jericó hay un grupo de hombres y mujeres que han imaginado, que han soñado el territorio y que además esos sueños los intentan materializar en el caminar cotidiano, desde la lucha en el campo, produciendo la tierra, desde el activismo juvenil, desde las disputas en los escenarios de representación política. En Jericó hay una nueva camada de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que han entendido que la tierra, que el agua, que la naturaleza y que la vida hay que defenderla si queremos construir un mundo en el que de verdad vivamos con dignidad y con reciprocidad con la naturaleza. Por eso estamos hoy con unos compañeros, con unas compañeras que desde muy temprano empezaron la lucha por caminar esas utopías y que hoy, en un contexto y una coyuntura específica como la que vive Jericó, que ahorita hablaremos de eso, han estado al frente de la resistencia, pero de la resistencia con imaginación, con esperanza y con amor. Empezamos entonces con Felipe. Felipe, que hoy es concejal del municipio y que yo quiero que como Víctor, como Dalia, como Mafe, nos cuenten cómo empezaron en estas luchas por defender el territorio y por construir alternativas de vida a la vida que nos imponen desde los modelos económicos establecidos. Felipe, bienvenido y cuéntenos un poco, ¿usted cómo entra a caminar esta utopía desde Jericó? Gracias, Juan. Un saludo para todos quienes ven este contenido. Yo soy campesino de nacimiento y de ahí empecé a formarme. De profesión soy tecnólogo en producción agrícola, siempre con un sentido de trabajo comunitario, de trabajo social. Hice parte o hago parte activa desde muy pequeño de la Junta de Acción Comunal de la Vereda. Hice parte también en su momento de la ASO Comunal. Desde ahí se empieza a despertar esa intención de representar a las demás personas frente a los intereses comunes, dentro de ellos defender nuestras vocaciones, defender la actividad que a día realizamos, y posterior a ello entonces, bajo la motivación de un grupo importante de jericuanos, tomamos la decisión de aspirar al consejo. Llegamos con una muy buena votación en el periodo anterior, la mayor votación en términos de consejo. Sostuvimos durante esos 4 años una mirada muy firme frente a lo que tiene que ver con el apoyo al campesino, frente a lo que tiene que ver con una conciencia ambiental que hoy es urgente tenerla y tomarla cuando llegamos a estos espacios de representación. Hoy somos nuevamente concejales en este segundo periodo, en esta segunda oportunidad, y hemos llegado a esta lucha desde casi que desde su tiempo mediano, porque esta lucha en Jericó ya lleva alrededor, superando los 15 años. Llegamos por allá hace 6, 7 años cuando empezamos a identificarnos, o la gente empezó a identificarnos con un estilo propio de trabajo por el campesino, por la persona que día a día lucha por conservar lo que tiene en su entorno. Y así llegamos a esta lucha que hoy compartimos con Víctor y con ustedes, y que creemos que es esa la manera de juntarnos para luchar por estos objetivos que son comunes y que valen mucho la pena. Bueno, yo soy Mafe, María Fernanda, soy de acá de Jericó, soy hija también de un hombre que es campesino, y creo que esa es la primera conexión con el territorio que yo tengo. Yo recuerdo que las luchas por la defensa del territorio, particularmente en contra de la minería, se dan cuando yo era un adolescente. Pues yo estaba en el colegio, como en séptimo, octavo, empezamos a escuchar que llegó una empresa minera, etcétera, y hubo en ese momento
proceso pedagógico muy importante. Yo no sé si en ese momento ya existía la mesa ambiental como tal, pero era un grupo de personas que en serio se preocupó por ese fenómeno y empezó a hacer toda una pedagogía de lo que un proyecto, como en ese momento no se llamaba ni siquiera Quebradona, pero lo que hoy es Quebradona, pues podría como impactar en el municipio. Entonces de ahí como la primera curiosidad o la primera inquietud fue eso, venga, entonces esto qué puede generar en el territorio y demás. Y yo me acuerdo que de manera muy tierna un grupo de compañeras, algunas eran hijas de las profes de ese momento, empezamos a estudiar como qué iba a hacer la minería en ese momento en Jericó. Desde ese momento éramos aún muy pequeñas, cuando un día nos despertamos nosotros y para mí esa imagen fue muy impactante, el morro Salvador, ese Cristo grandote que se ve desde todo el municipio, decía mina no. ¿Sí? Entonces ahí ya fue un reflector muy importante porque además fue algo que puso a hablar al pueblo en función de la minería y a generar debates y a generar como esa incomodidad de lo diferente antes, y digo lo diferente porque Jericó no ha sido un municipio minero, por más que se hayan ido a todos los archivos de la historia de este municipio, Jericó no es un pueblo de vocación minera, siempre ha sido un pueblo agrícola, y entonces empezó a poner eso sobre la mesa. Entonces los señores empezaban a decir, no, esto se va a llenar de prostitución, y las señoras decían, esto se va a llenar de violencia, porque el referente de los pueblos mineros, pues en parte es eso, ¿cierto? Y de ahí que empieza uno a estudiar en el colegio, en los ratos libres, y llega uno también a la universidad. Yo decidí estudiar trabajo social y empieza también a entender un poquito más, no solamente teóricamente, lo que es el territorio y lo que implican estos megaproyectos de desarrollo, sino también la pertenencia, porque yo me tuve que ir. Entonces es también la añoranza del lugar en el que uno quiere estar, y es la pregunta, yo en qué lugar quería estar, y yo quiero estar acá, y yo quiero envejecer acá, y yo me quiero morir acá, y me quiero morir en este acá, en este Jericó, no en un Jericó minero, sino me quiero morir en el Jericó que mi papá ha cultivado desde que yo tengo uso de razón. Y también entender en momentos muy importantes del ciclo vital de mi familia lo que significa la finca, el trabajo de la tierra y lo que allí se produce. Para mí fue como, esto lo vale todo, ¿cierto? Esto no lo negocio por ningún discurso de progreso que en este momento nos quieran vender. Entonces creo que esa defensa del territorio, o que yo haya decidido optar por ser una defensora del territorio y de lo que aquí hay, nace de ahí, más que de lo que uno pueda pensar teórica y académicamente, que es muy importante porque le ayuda a comprender el mundo. Es como desde esa sensibilidad y de lo que uno quiere, que para mí es este lugar. Soy Víctor Samuel Ramírez, un feliz llamado campesino, acariciador de la tierra, hijos de padres campesinos, madre campesina, también luchadores, porque pienso que el campo siempre ha sido la cara de la moneda que en el supermercado no ven, ¿cierto? Que es donde se abastecen todas las estanterías para que las personas puedan tener esos alimentos a diario, en donde no se puede producir alimentos, ¿cierto? Aquí lo hablo en las ciudades. En las ciudades se comercializa todo el alimento que el campo produce. Ese soy yo, soy tecnólogo en producción agropecuaria ecológica, egresado de una de las entidades más queridas de los colombianos, que es nuestro SENA. Soy Orgullo SENA. Allá tuve la oportunidad de formarme y también de aclarar esas inquietudes que tenía acerca del campo, y allá lo reafirmé y sigo hoy en el campo, ¿cierto? Entonces uno muchas veces distancia del municipio, y nos tocó esta época porque también haciendo memoria histórica me daba cuenta que es que acá en Jericó hubo un politécnico que apoyaba esas artes, esos saberes, esos oficios del diario vivir en el campo, ¿cierto? Y además estaba en un lugar muy emblemático que era la vereda de las playas, y allá era donde funcionaba ese politécnico, y yo me colocaba a pensar, me hubiera gustado haber estado en el Politécnico, ¿cierto? Que estaba acá en nuestro municipio, pero también tuve la oportunidad de estar en el SENA, que de allá fue donde nos impulsamos por continuar en el campo y amando lo que hacemos.
La lucha ambiental, uno como que siempre la ha tenido en la sangre, pero no le ha puesto como ese apellido que necesita, porque uno, por ejemplo, mi papá es uno que siempre ha amado cuidar y a sembrar cuantas semillas encuentra en el camino. Incluso una vez trajo una semillita, un guano, que es como el excremento de las aves, de un saladero ganadero, ¿cierto? Entonces él dijo, esa semillita, este guano debe tener algo. Cuando la sembró, traía una planta que muchas veces hoy se ha acabado, que es la ortiga, la que conocemos como ortiga de cadillo, ¿cierto? No la rastrera, sino la ortiga. Y desde eso como que la ha permanecido. Entonces yo digo, vean una pequeña acción, todo lo que desencadena a lo largo y evita que de pronto esas plantas, que muchas veces las aves, los dispersores de semilla, las van dejando por ahí, y al recogerlas uno vuelve a recordar como esa semilla que anteriormente era muy común, ¿cierto? Entonces eso es como ha sido una motivación. Y la otra motivación que me ha marcado y ha sido como un punto de partido, es como esos liderazgos juveniles. Y acá a mi lado está Felipe, que para mí en el periodo que él cursó como concejal del periodo anterior, me dejó muchas enseñanzas, porque como él, desde su curul, aunque era minoría, seguía en la lucha y dejaba o podía hacer lo que estaba a su alcance. Pero yo digo, eso es lo que nos permite tener una conciencia tranquila, ¿cierto? Entonces también parte de ese ejercicio que usted pudo tener me motivó para hoy llegar también y estar al lado suyo como concejal, ¿cierto? Hola para todos, mi nombre es Dalida Morales Morales. Soy tecnóloga en producción agropecuaria ecológica, soy campesina, toda mi vida he tenido las manos en la tierra, entonces es como ese, ese deseo y esa vocación lo traigo desde que nací, porque nací en el campo y he crecido toda la vida en el campo. Cuando pues yo, digamos que como estaba en el campo, era un poquito alejada de la realidad. Entonces, como que sí, vivía solo en mi zona de confort. Pero digamos que cuando llegué al lugar de trabajo en el que habito ahora, empecé a ver otras realidades del municipio que no veía como cuando estaba en la otra vereda. Entonces comencé a ver pues como a escuchar que había llegado un proyecto minero, pero de pronto era como un poquito quieta y no, como que me daba como, cierto, un poquito lo mismo. Pero digamos que comencé también a conocer otros jóvenes que impulsaron en mí como ellos están estudiando, pero también están como defendiendo el lugar que están habitando. Entonces como que nació en mí el deseo también de hacer lo mismo y de como tomé más conciencia del lugar y habitarlo. Entonces hace en mí que debo cuidar y proteger el lugar que habito, pero no solo para mí, sino para los vecinos, para mi familia, para el ecosistema en sí. Y Jericó es un lugar hermoso, entonces pues yo no me imagino Jericó con otro paisaje cultural como el que he crecido, como el que he visto pues crecer, y que siempre ha sido en mí como ese paisaje representativo. Entonces fue lo que me motivó como a ingresar, a acompañar a los campesinos, también a los jóvenes y a las demás personas que quieren estar como acompañando esta defensa pues ambiental, pero es defender el lugar que habitamos y que tenemos que tener sentido de pertenencia. Entonces eso fue lo que motivó en mí estar como en este acompañamiento con todos los de la región. Estas caminantes y estos caminantes de la utopía están en un municipio al que llegó un fenómeno que culturalmente tiene muchos impactos en los territorios donde llega la minería. La cultura y las dinámicas familiares, comunitarias, se modifican. Acá hay una amenaza de explotación minera, ya hace años. Pero no solo eso, sino que llegó una multinacional. Eso, cuando pasa en los territorios, además una multinacional que no es cualquiera, llegó la Anglo-Gol Ashanti.
La AngloGold Ashanti es una multinacional que tiene X número de denuncias en diferentes territorios del mundo por afectaciones no solo medioambientales, sino en clave de derechos humanos. Hay una vinculación incluso con procesos contra la población civil muy graves, con articulación con grupos armados que presuntamente se han dado. Es decir, hay toda una historia alrededor del AngloGold Ashanti que pone en riesgo a quienes se oponen a esa multinacional. Ustedes que son campesinos, campesinas, son concejales, representantes en el Consejo de Desarrollo Rural del municipio, integrantes de los colectivos juveniles, les tocó ver, algunos más chiquitos, a otros más grandecitos, todo el proceso desde que llega la multinacional hasta el trabajo cultural que empieza a hacer la multinacional y el ascenso de la empresa con la población, porque no hay que negar que alguna gente la han logrado convencer del proyecto Quebradona. ¿Ustedes cómo han vivido esa llegada de la multinacional? ¿Cómo han vivido estos debates del proyecto? Y cómo también se han articulado alrededor de la defensa del territorio. Bueno, yo creo que sin duda alguna esta trayectoria durante los más de 15 años de permanencia de la empresa con sus filiales en Jericó ha tenido ya unas consecuencias muy significativas. Desde el punto de vista social, pues hay una alteración muy evidente, al punto donde hay familias que han tenido graves problemas internamente, pero en el aspecto comunitario también se han evidenciado ya grandes situaciones que no son para nada deseables, a tal punto que hemos vivido en el territorio la intromisión profunda de las capacidades casi siempre financieras de una empresa como estas en el ente territorial, en el municipio, en la alcaldía, con la venia de algunos de los alcaldes que casi siempre han permitido que sea la empresa quien lleve el bastión de todo. Casi que nos han vendido la idea: en Jericó no tenemos nada y esta empresa nos va a salvar. Grave error. De ahí que respetamos profundamente a quienes de alguna manera simpatizan con este modelo de desarrollo. Nosotros seguimos creyendo firmemente en un modelo de desarrollo diferente, cercano al campo, cercano al campesino, cercano a la producción de alimentos, cercano a la conservación de la cultura y de la tradición pueblerina, que en últimas también es un aspecto fundamental que se pondría en riesgo, y que a raíz de eso es que creemos y cada vez nos motivamos más a seguir haciendo parte de esta lucha, porque creemos, o no es aceptable de ninguna manera, que un municipio con las características que tenemos en Jericó, de ser pueblo patrimonio, de ser certificado en turismo sostenible, de ser cuna de la única santa que tiene Colombia, la Santa Laura, y de ahí podíamos desprender una gran cantidad de atributos desde lo cultural, lo patrimonial, su esencia campesina. No nos cabe en la cabeza como un municipio de estas características, como una región como el suroeste, se le quiera imponer una actividad que para nada es coherente con lo que somos y con lo que representamos. Bueno, a ver, a mí esta pregunta, cada que me la hacen, yo no sé si me gusta o si me asusta, porque es como si todo el tiempo le preguntaran a uno: ¿a usted no le da miedo morirse por estar defendiendo el territorio? En todos los espacios a los que yo voy, en parte las preguntas van orientadas a eso, ¿cierto? Entonces en algún momento yo me puse a pensar que sí, en la mayoría de lugares me van a preguntar eso, porque en parte la gente sabe qué es la AngloGold Ashanti y lo que significa. Entonces creo que ahí ya hay un imaginario
sobre el riesgo que representa la multinacional, no solo para la vida ecosistémica del territorio, sino para quienes ejercemos un liderazgo. Y Felipe lo decía ahora, el tejido social en Jericó cambió mucho, o sea, las rupturas al tejido social son tan fuertes que en una misma familia la gente tiene diferencias que ya son irreconciliables por el tema de la minería, o sea, hijos que no se hablan con sus padres porque sus padres son defensores del territorio, personas querelladas, campesinos y campesinas. Acá tenemos 3 querellados, por ejemplo, en este podcast, y eso ya dice mucho, ¿cierto? Sobre lo que implica defender el territorio, sobre las formas como una empresa multinacional asume la protesta y el descontento hacia un proyecto, un megaproyecto de desarrollo que va a generar cambios y presiones territoriales drásticas para el municipio. Y creo que algo que a mí particularmente sí, eso ya mezcla con la emocionalidad, me parece doloroso, indignante, ha sido la estigmatización hacia quienes defendemos el territorio, pero sobre todo hacia los campesinos y campesinas de Vallecitos, que en algún momento se les dijo que eran milicianos del ELN, se les tildó de guerrilleros. A una hermana, Laurita, se atrevieron a decir que también era miliciana, etcétera. Entonces creo que eso ya raya con cosas que en este municipio nunca habían pasado. Puede que como en todos los municipios existieran diferencias por una cosa y la otra, pero siempre finalmente se tramitó, nunca había llegado al punto de ser irreconciliable, como a ese punto de no retorno, y creo que el proyecto Quebradona ha dejado eso, y eso a mí me parece triste porque las añoranzas que hay sobre el territorio era, antes nos juntábamos todos a jugar un partido de fútbol, a hacer un sancocho, ahora las veredas están divididas también, por eso, y creo que eso no es inocente porque precisamente esa división pues lo que ha generado con dádivas de trabajo y esto, pues ha sido como una opinión, digo yo también, me atrevo a decir transitoria, de manera positiva hacia la multinacional, porque mucha gente que ha trabajado en la empresa también ha salido y ha reafirmado su descontento con la empresa, ¿cierto? Entonces creo que ahí también son puntos que sí, o sea, además de triste, creo que ya es el reflejo de lo que en un futuro podría ser el territorio. O sea, esto se puede incluso intensificar. Ya creo que el conflicto ha escalado mucho, creo que existan tantas personas querelladas, que existan tantas rupturas a nivel territorial, que exista tanta estigmatización hacia quienes hemos defendido el territorio, ya dice mucho de las estrategias que ha utilizado la empresa, porque eso no ha sido gratuito, o sea, no es gratuito que más de 30 cuentas que solo repostean cosas a favor de la minera de Quebradona, pues nos insulten todo el tiempo en redes, nos hagan persecución y nos estigmaticen, ¿cierto? Eso tiene también un origen y un beneficiario último, y creo que es algo que hay que poner ahí como frente a los riesgos que siempre nos preguntan eso y lo que ha implicado defender también el territorio. Especialmente aquí le pongo tinte de género hacia las mujeres. No sé, las mujeres que nos hemos movido en el activismo y en el activismo ambiental, a nivel digital incluso, los comentarios y el asedio y la forma en la que nos han descalificado, pues también ha sido incluso en razón del sexo, y ahí también creo que hay que puntualizarlo porque nos hemos llevado la peor parte. Cuando me di cuenta o cuando observo los helicópteros acá en nuestro territorio, que andaba con un aparato que para nosotros era nuevo, pues uno veía llegar el helicóptero normal al estadio, pero uno ya lo identificaba, el único helicóptero que llegaba era ya como el uso que el dinero del banco, o que llegó el gobernador en el helicóptero amarillo. Pero ya después de que vimos otro tipo de helicóptero con un aparato que uno no sabía qué era, ya hoy en día uno sabe qué era, era como que le estaban haciendo una radiografía a nuestras montañas y sin uno darse cuenta. Eso lo empecé a vivir cuando ya estaba en el colegio, y ya después es que empezaron a llegar camionetas, vehículos en masiva, todos como igualitos, repetidos, y uno decía, ¿qué está pasando acá? Pero ya cuando uno se da cuenta de la problemática y de quién realmente andaba detrás de ese helicóptero, detrás de esa comitiva que eran los vehículos que para nosotros eran nuevos, porque uno ya sabía que era
como la panorámica que teníamos en nuestro municipio, qué dinámicas habían, qué movía la economía. Uno, cierto, tenía eso muy tranquilo y lo normalizaba, pero ya al estar hoy la Anglo-Gola Chanti, que ya se radica como con nombre propio y además quitándonos el nombre de la vereda, Quebradona, uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Y qué hay detrás de todo eso? Ya empiezan a cambiarles como el estilo de vida a las personas, se empieza a escasear esa mano de obra porque ya están siendo cooptados por la empresa en donde les dice, no, es que presuntamente va a mejorar la calidad de vida, pero ¿en qué sentido, cierto? Si es que hay división entre las familias, entre el territorio, entre los habitantes, se siente cada uno por su lado y uno dice, es para pensar y tomar conciencia cómo queremos, si queremos el Jericó de antes, que venía una válida de deporte, de ciclismo, de downhill, de todas esas carreras que promovían el turismo, y ahorita ya uno dice, todo lo que se habla es como, ¿se va a dar el proyecto o no se va a dar? Y mientras tanto yo seguiré sembrando. Bueno, yo pues como que también comencé a ver como a lo largo de estos años, si antes era como, sí, lo que vivíamos tranquilamente, ¿cierto? Pero comencé a ver que las familias ya no se hablaban o que hay personas que ya no quieren adquirir, digámoslo así, una forma lo que tú vendes como productor porque tiene una posición y un pensamiento distinto. Entonces es como, ¿cómo ha influido que una persona y otra por un tema como este, pues ya no nos hablemos o no quiera comprarte lo de tu negocio porque pues estás del otro lado? Entonces es como la ruptura social cada día agudiza más. Entonces es como, sí, palabras ya ofensivas, miradas, asedios a través de las redes sociales. Entonces es como que Jericó, cuando era yo niña, me acordaba que eso no era así y que me acuerdo que toda la vida mis padres han sobrevivido y han trabajado en la agricultura y que todos los que he conocido han trabajado en agricultura y que no necesitábamos de una empresa que viene a decir que nos va a salvar con trabajo, porque trabajo pues pienso que hemos tenido. Hay de sobra. De sobra, entonces no es como querer meternos en nuestro pensamiento que si no es con la empresa no vamos a tener progreso. Para mí el progreso está en el campo y lo sigo diciendo necesitamos consumir alimentos 3 veces al día, durante toda la semana, durante todo el año, durante toda su vida. Y no pienso pues que sin alimentos no podamos sobrevivir. Ante la llegada del Anglo-Gol, ante la amenaza de la minería en un territorio que históricamente se ha dedicado a la tierra, a la producción de alimentos, al turismo en el último tiempo, en Jericó se generaron muchas formas de resistencia, de responder a esa amenaza, a tal punto que se creó un movimiento tan fuerte que el presidente Gustavo Petro estuvo acá, sí, que el gobierno nacional ha hecho presencia permanente y que desde Jericó se abrió un debate sobre los distritos agroalimentarios, que en el suroeste se empezaron a pensar las zonas de protección para la producción de alimentos, posiblemente la construcción de áreas de protección para la producción de alimentos, y esto todo ha despertado un debate sobre qué es el progreso. Si el progreso es sacar minerales y dejar huecos y que se vaya la plata, si el progreso es cemento o si el progreso es volver antes a la tierra, es que nadie pase hambre, etc. ¿Cómo fueron las formas de articularse y de resistir acá en Jericó que lograron que llegara el gobierno, que lograron que llegara el presidente? ¿Y cómo ven ustedes las actuaciones del actual gobierno en el marco de esa lucha por el modelo de desarrollo de Jericó? Creo que lo primero que hay que decir es que
la movilización desde hace años ha traído consigo un interés por crear diferentes formas organizativas, movimientos sociales, culturales, comunitarios, con objetivos de índole ambiental, desde el sector productivo también preocupados porque sin duda alguna las actividades productivas de la zona se verían muy afectadas si el proyecto Quebradona en explotación se diera. De ahí que entonces se vinieron creando en secuencia una gran cantidad de organizaciones de este tipo, como ya lo mencioné, que de alguna manera se han canalizado en una fuerza de un impacto mucho mayor. Y usted lo decía, logrando cautivar el interés de entidades, de instituciones, inclusive de orden internacional, pero también y muy importante, logrando captar la atención del gobierno nacional desde su momento inicial de campaña y luego en campaña ratificando una visión que es nuestra visión para quererla plantear dentro de sus herramientas o planes de acción dentro de un gobierno como lo es el gobierno actual, que creemos que ha venido intentando generar acciones concretas de toda índole, de índole jurídico, legal, a través de todos algunos actos administrativos que busquen de alguna manera blindarnos y potenciar lo que realmente sí queremos. Lo que queremos es, como ya planteamos, fortalecer la capacidad productiva de Jericó y de la región, fortalecer las tradiciones, la parte cultural, que han sido unos factores por los cuales se ha destacado el municipio de Jericó, no solamente a nivel nacional, sino del mundo. Bueno, no, yo no voy a repetir lo de Felipe, o sea, creo que acá la lucha ha sido múltiple, entonces los concejales comprometidos con la defensa del territorio, como lo ha sido Felipe y como lo ha sido Víctor, en los espacios del consejo, debatiendo los esquemas de ordenamiento territorial, aprobando los planes de desarrollo y tratando de integrar la vocación agrícola y pecuaria que tiene este municipio, han sido muy juiciosos. Y han habido otros escenarios también de protesta social, de movilización, pero también de apuestas culturales, un poco desde sectores más juveniles que han, digamos, diversificado la voz de la lucha, que es múltiple, ¿cierto? Porque también este conflicto es tan heterogéneo y tiene tantas formas de expresión que las maneras de resistencia también han sido de esta manera. Entonces creo que eso de alguna manera logró como maximizarse a nivel nacional, especialmente con el foco de las redes sociales, que logró también. Las redes sociales han sido muy importantes porque nos han permitido a nosotros contar lo que está pasando y no dejárselo como a los medios que decidan contar por nosotros las cosas, ¿cierto? Entonces creo que eso ha permitido maximizar lo que acá se defiende, sumado también a que muchas personas vienen a este municipio y lo primero que ven es no a la minería, sí al agua, ¿cierto? Entonces creo que hay una expresión territorial fuerte que deja como esa inquietud en las personas. Entonces eso, claro, también es eclipsante y creo que a raíz de eso el gobierno nacional fija su mirada acá. Pero creo que destaco más y creo que por eso se ha acentuado especialmente, y es que todas esas expresiones de resistencia han estado orientadas por un estudio muy juicioso del proyecto, de lo que es el proyecto Quebradona, de lo que implicaría, de un conocimiento del territorio, entonces si va a afectar las fuentes hídricas, cuáles, dónde están, de qué manera, y eso ha hecho que el conocimiento del territorio sea tal que ya pues uno sepa de manera muy concreta las implicaciones y las presiones territoriales que este proyecto podría generar. Todas esas claridades han acompañado la construcción de múltiples documentos, se ha sido incluso parte o terceros intervinientes en el estudio de impacto ambiental, importantísimo porque eso permitió que la licencia en el gobierno de Iván Duque se archivara y que esto también cogiera una fuerza muy amplia, porque archivar la licencia es decir, ustedes tienen razón, técnicamente también tienen razón, ¿cierto? Porque mucha gente trata de poner esto solamente en el plano ideológico, porque son de izquierda, y no necesariamente, ¿cierto? Acá confluyen también todos esos pensamientos, pero hay algo en lo que nos encontramos y es en la defensa de la naturaleza
y de la vida. Entonces creo que también esa insistencia y llevar eso a todos los planos, el plano técnico, el plano de la representación política, el plano organizativo y demás, pues claro, permitió también atraer la mirada del gobierno nacional. Y bueno, hoy creo que estamos en un panorama favorable con las zonas de protección para la producción de alimentos. Yo creo que esa ha sido una determinación decidida del presidente Gustavo Petro por apoyar la defensa del territorio. ¿Y por qué digo esto? Porque es la posibilidad de proteger el territorio, el suelo y resguardarlo específicamente para la producción de alimentos. ¿Y eso en qué se traduce? En una lucha que nos venimos dando hace mucho tiempo, y es porque queremos que el suroeste no sea un distrito minero como lo quieren imponer, sino un distrito agroecológico. Esa siempre ha sido la propuesta de las comunidades. Y yo me acuerdo que con ese sueño nos pensábamos desde algunos colectivos y organizaciones como Imagina Jericó llegar al consejo. El día que venía el presidente, porque también valga decirlo, Gustavo Petro ha sido el único presidente que ha venido acá a Jericó a hablar sobre un megaproyecto de desarrollo. Y eso también es muy diciente, porque si se supone que los proyectos este es un proyecto de interés nacional, yo no entiendo por qué los presidentes en otro momento no vinieron acá a dar la cara, ¿cierto? A ver qué era lo que estaban respaldando. En buena hora, pienso que tenemos un gobierno de pensamiento hacia el pueblo, y para mí, lo digo personalmente, fue como cuando voto para presidencia en segunda vuelta, porque en primera no tenía la cédula, me había extraviado. y yo, primera votación, que lo hago con tanta conciencia y decidido hacia dónde iba, ¿cierto? Pero también esperanzado en esa promesa de campaña que nos visitó pues el actual presidente Gustavo Petro cuando era candidato a la presidencia, y nos decía que se iba a comprometer a trabajar por los campesinos, por la población por aquella población que presidentes anteriores han olvidado y han dirigido desde las ciudades, ¿cierto? En donde están las élites que controlan el país, y uno dice, es que los que mantenemos vivos somos los pueblos de base que alimentamos a la ciudadanía, y ellos, ahí es donde digo, voté con esa conciencia, y ya ratificando como haciendo parte de esos procesos colectivos, y al ver que estaban organizados, cuando viene ya como presidente, ahí es donde digo, por ahí fue por donde yo decidí estar, y hoy con esta resolución que sacan desde el Ministerio de Agricultura, y la anterior también, resolución que también la condenaron tanto de parte del Ministerio Ambiental sobre tener algunas zonas de reserva. Y yo digo, es lo que necesitamos, y no solamente es la lucha acá en Jericó, ni en Colombia. Hay otros gobiernos de otros países que le están poniendo frente a la producción de alimentos, porque es lo que mantiene viva la población, la ciudadanía. Porque si un gobierno toma mal decisión y los pone a aguantar hambre, fue culpa del gobierno, y aquel gobierno lo descalifican, ¿cierto? Lo condenan a perpetuidad. Pero ahorita que hay un gobierno actual que le está poniendo frente a la producción de alimentos, y con esta resolución de las zonas de protección para la producción de alimentos, y que después pase a áreas ya definidas, yo digo que es pensar en el futuro, ¿cierto? Porque vean modelos económicos que en poco tiempo están después de la Segunda Guerra Mundial, que viene la Revolución Verde, que para mí de verde no tiene nada, como lo es un reconocimiento a un exalcalde acá en nuestro municipio, que alcalde verde, y para mí es igual la Revolución Verde al alcalde verde, nada tienen que ver, y no van en la línea de que es lo verde, ¿cierto? Porque la Revolución Verde fue producir con todas esas herramientas bélicas que la transformaron, le pusieron maquillaje para que ya siguieran vendiendo y fueran los campesinos con esos insumos que todos son
terminan en muerte, y con la maquinaria que utilizan los grandes hacendados, que también es para matar la vida del suelo. Entonces vean que no tiene sentido. Y asimismo sucede en nuestro municipio, que ahorita que un gobierno nacional pone los ojos y nos visita, se compromete a proteger este municipio, muchos están en contra. Y yo digo, ¿pero por qué? Si están si están protegiendo el acceso a la comida a los 3 golpes, como uno dice en el campo: primer golpe el desayuno, el segundo el almuerzo, y esperemos que alcancemos el de la comida, ¿cierto? Entonces vean que... Y un tentempié ahí. Eso, y como llamaba la atención antes para que calificaran o llamaran la atención de los finqueros, es que en nuestra finca el algo es con carne, ¿cierto? Entonces eso motivaba a que se fueran para esa finca a trabajar, y ahorita toca rogar pues para que volvamos al campo, y que con esta resolución se comprometen a proteger y ayudar al campesino de base. Yo lo veo de buenos ojos, y es que lo sé porque es que soy productor de alimentos. Bueno, yo la movilización la veo que, pues, que logró atraer al gobierno nacional, es porque, como dice por ahí, una sola golondrina no hace llover. Y en este grupo de movilización está muy nutrido, porque entonces tenemos concejales, periodistas, comunicadores sociales, tecnólogos, técnicos, agricultores, campesinos, lo que hace que todas las opiniones, que todas las ideas sean muy buenas, muy fortalecidas, y se logre crear como esa imagen llamativa de lo que es Jericó. Entonces, claro, que el presidente ponga pues los ojos en Jericó por todos sus potenciales que tiene. Entonces, con este grupo así que ha sido, porque yo siempre admiro como, listo, no somos muchos, pero hemos logrado también pues llamar la atención, pero es debido como a esa creatividad y a esas ideas y a lo que la gente le pone el alma, porque entonces ha sido eso. Y frente a ahorita la resolución de las zonas de protección para alimentos, a mí eso me parece una resolución muy conveniente. Más o menos cada hora se pierden 11 hectáreas de suelo, ya sea por construcción, por erosión, bueno, por cualquier otra actividad, por minería, ¿cierto? Entonces, si no estamos protegiendo el suelo, que es el recurso, uno de los recursos más importantes para producir alimentos, pensemos que estamos en una crisis climática fuerte, y que si no tenemos alimentos, si no seguimos conservando la biodiversidad, los que nos vamos a ver afectados somos nosotros. Entonces hay que pensar y tomar realmente conciencia. Y qué chimba de grupo, qué tesos. Ya aparte de esto, felicitaciones, qué calidad. La utopía nosotros la entendemos a muy grandes rasgos como algo que no se ha hecho, pero también como ese pasado que nos antecede y nos da oxígeno, y sobre todo como la posibilidad de imaginar otros mundos posibles, otros territorios que si nos juntamos y si los caminamos los conseguimos. Ustedes en este marco en el que llega la Anglogolice, los vamos a salvar y no se sabe de qué, ¿cierto? En donde dicen traemos el progreso, pero acá ya la gente vivía bien. En ese marco, ¿ustedes cómo se imaginan Jericó? ¿Cómo se sueñan Jericó ustedes? Más allá de la coyuntura, atravesando la coyuntura, ¿en qué Jericó quieren envejecer y ver a sus hijos y a sus nietos crecer, o a los hijos y nietos de sus amigos crecer? Jericó tiene grandes potencialidades, como ya lo hemos venido hablando, y yo creo que esa utopía está enmarcada en que podamos seguir teniendo la posibilidad de
crecer, vivir, desarrollarnos, formarnos, generar una actividad económica rentable, fruto del campo y que podamos conservar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y ahí hablamos de la parte cultural, la parte tradicional, la parte patrimonial, todos esos atributos que tenemos en nuestro municipio. Creo y siempre he sido convencido de que tenemos a raíz de esas potencialidades un panorama o un futuro que puede ser muy promisorio si seguimos conservando este nivel de conciencia y si seguimos tratando de despertar tal vez en quienes hoy no la tienen por alguna razón, esa conciencia que tanto necesitamos. Yo creo que a mí lo que más bonito me parece de la utopía es como el camino, porque en el camino de la utopía pues yo conocí a Víctor y a Dali, que aunque éramos vecinos y nos veíamos en el colegio, y incluso a Felipe, o sea, nunca nos llegamos como a juntar hasta que llegó como la defensa del territorio. Y ha sido muy bonito porque en ese camino uno aprende muchas cosas. Yo con Dali aprendo de agroecología, con Víctor, con Felipe. Yo sé que si yo le piso una hormiga a Víctor acá en la finca, le descuadro el ecosistema. Entonces, eso, aprender que acá en esta casa donde se está grabando esto, todo tiene una función ecosistémica y cómo funciona, pues me ha parecido hermoso y que solamente en este camino, caminando con ellos, pude saberlo, porque pues además de que antes no lo sabía, no tenía como compañeros dispuestos a enseñar y a transmitir esos conocimientos y el para qué de ese conocimiento, ¿cierto? Que siempre está en las conversaciones que tenemos. Entonces, yo a Jericó me lo sueño así, o sea, como un lugar donde siempre se pueda ir caminando, donde siempre podamos tejer las ideas, donde podamos juntarnos con otros, tener conversaciones importantes y al final terminar muertos de la risa y comiendo en la casa de cualquiera, ¿cierto? Con alguna receta buena o maluca, pues, porque todo hay que decirlo, no todas quedan ricas, pero con alguna receta chévere que alguno vio en alguna parte y que creyó que era buena idea compartirla. Entonces ese es ese lugar que yo me sueño para Jericó. Mi utopía es la que hoy tengo, ¿cierto? De seguir sembrando y seguir cada día bendecido con el sol que nos alumbra y con la luna que se pierde a la oscuridad, ¿cierto? Para que todo el ciclo continúe. Entender que somos una vida de ciclos. Muchas veces pensamos que vamos a nacer para semilla y queremos ser ambiciosos y acaparar ¿para qué? ¿Cierto? Para poner a pelear a las familias. Mientras que, como dice Mafe, terminar uno de visita, lo que ve la noche y no comamos, que es que vean, hagamos eso que, ¿cierto? Si el algo es con carne, la comida es con Y es que a uno era más feliz a veces cuando visitaba a los vecinos, a las vecinas, que es que le daban comida y volvía a la casa y volvía a comer. Y es de eso como cierto, a mí Dali me dice, ya comió. Y ella como que con la mirada me entiende que sí, pero me conoce, no, venga, coma más. Cierto, y es que eso es lo bonito del campo, que usted visita a cada familia y en todas las casas le brindan un alimento. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir con esa utopía de seguir compartiendo esos alimentos que humildemente tenemos en cada casa? Mi utopía es seguir estando en un lugar así como en el que estamos ahorita, muy tranquilos, seguir escuchando los grillos, las ranas, ver este atardecer tan maravilloso. Entonces, si queremos conservar estos paisajes tan bonitos, es seguir tomando conciencia y seguir trabajando pues como de buena manera en el campo y respetando realmente lo que se hace. No queda más que agradecer, compañeras, compañeros, caminantes de la utopía en Jericó, caminantes desde diferentes actividades, desde diferentes microterritorialidades, desde diferentes incluso orillas ideológicas, pero que comparten algo común y es la defensa de la tierra, de la vida, de la naturaleza y de la comunidad, del sentido de lo común, del sentido de la familiaridad, de la vecindad. Y eso, en últimas, es también una utopía. La utopía a veces es volver a lo simple, es volver a simplemente entender que el otro o que la otra lo debo cuidar como a mi propia familia. Y cuidarlo es sembrar, y cuidarlo es trabajar la tierra, y cuidarlo es invitarle a un alguito con carne, y cuidarlo es encontrárselo, saludarlo y preguntarle cómo está. Y a veces las utopías están en esas pequeñitas cosas que no vemos.
Hoy cerramos en Jericó, pero la intención es caminar por toda Antioquia, por los territorios rurales, urbanos, por los colectivos sociales, culturales, por los movimientos grandes y pequeños, porque en cada rincón de este departamento hay gente que sueña con otros mundos posibles y que lucha para construirlos, y allí estaremos nosotros, nosotras, caminando con ellos la utopía.